Hola, ¿qué tal? Con el saludo para usted desde Houston, un servidor Daniel Mejía, iniciando este 2024, esperando que nos vaya bien a todos, como dice un buen amigo aquí, César Procel. Bueno, iniciamos este segmento así, orgánico y artesanal, como dice don José del Castillo, la voz en español de Portland Timber, que también le deseamos buenos deseos. En base a lo que hemos visto y vivido en los últimos años, hoy post pandemia, si se quiere llamar de esta forma, donde hemos sido testigos del reacomodo económico, no solamente en los fútbol desarrollados o en las zonas donde se practica el fútbol desarrollado, llámese en este caso Europa, sobre todo el reacomodo económico que ha habido. Yo siempre he creído que si antes de la pandemia, óigase bien, manejar un equipo, ya sea de segunda, tercera y de primera división en nuestros países y sobre todo en El Salvador, es de valientes, no cualquiera, como dicen en esa buena terminología, se echa esos trompos a la uña. Pero hoy quiero referirme a esto, sobre todo para los que hablan y entienden mejor que un servidor el idioma inglés. Ustedes han escuchado en los hombres de micrófono, repito, en el fútbol inglés, estas expresiones o esta expresión. Nuestro fútbol es un desastre. Nuestro fútbol da pena. Al menos yo no he alcanzado a interpretarlo. Ustedes han escuchado esa misma terminología en la gente del micrófono del fútbol de España. Madre mía, nuestro fútbol es un desastre. Nuestro fútbol no va a ningún lado. ¿Lo han escuchado? Yo no lo he escuchado. Pero vamos un poquitito a nuestro continente y sobre todo al cono sur. Con lo que podamos interpretar de los brasileiros en esta mezcla portugués-español, ¿han alcanzado a interpretar esa misma terminología? ¿Lo han escuchado en algún sector de los hombres de micrófono del fútbol argentino eso? Que nuestro fútbol no sirve, nuestro fútbol no va a ningún lado, en los uruguayos. Yo no lo he escuchado. Pero venimos un poquitito más a la parte norte del continente americano. Específicamente, les voy a hablar de casa, de Houston. Aquí tenemos la fortuna de tener entre nosotros a uno de los referentes de los hombres del micrófono en la Unión Americana y se llama Glenn Davis. Yo le preguntaba en ese mismo rubro y me decía, Daniel, y se extraña y me dice, no, si tú mismo has sido testigo de la evolución de este fútbol estadounidense. Y se sorprendió por la pregunta y le hacía, en este caso, el bosquejo. ¿Y por qué el tipo de pregunta? Porque, señores, tristemente, en Centroamérica se copia muchas veces el ser humano y los hombres de micrófono también, las cosas no tan buenas. Porque en el fútbol de México sí escuchamos esa terminología, que nuestra liga es un desastre, que este torneo no lleva nada bueno, y escuchas y he escuchado y escuchas, no sé, por ello espero que sea analítico, esa terminología, refiriéndose y despotricando al fútbol que da de comer en México. Pero vamos un poquito a Centroamérica. Qué triste y qué pena que esos mismos modales se pegan, sobre todo más en Honduras y en El Salvador. Rápidamente abordo un tema de lo que fuimos testigos el año pasado, cuando uno de los hombres prominentes, entre comillas, de micrófono en el fútbol salvadoreño arengaba y hasta se ponía de pie haciendo referencia al señor Payo Herrera. Señor Payo Herrera, retírese. Nuestro fútbol no lo necesita. Hágale un favor al fútbol. Qué pena. Qué tristeza que esos modelos se peguen. ¿A qué me refiero? Tarde o temprano, bueno, días después llegó la respuesta del señor Herrera y le dijo, sí, yo me retiro, con gusto me retiro, ponga $500,000 en la mesa y yo me hago a un costado. Aquí, de lo que aprendemos en la terminología, con la diversidad, en este caso de razas y de países, hemos aprendido algo de la gente de México. De lengua me como un taco, dicen, y es una expresión tan común y tan popular que los centroamericanos, por supuesto, no la pasamos en este caso desapercibida ni tampoco ajena. Qué pena. Por ello, hoy, de esta forma analítica y orgánica y artesanal, como dice don José del Castillo, abordaba este tema. Qué pena, de verdad, Sigo creyendo, si antes de la pandemia era complicado tomar las riendas de un equipo, mucho más hoy post pandemia. Un saludo para todos, bendiciones, buen inicio de año desde Houston. Recuerden que la vida y el fútbol se viven a momentos. Cuando el fútbol o el deporte que practicamos, el deporte que vivimos, nos hace reflexionar. Bendiciones, que la pasen bien.